andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición, cerrando la semana ya parlamentaria, después de haber tenido una sesión intensa, de haber tenido también una jornada de juicio político, de haber comenzado la semana con una comisión de energía y presupuesto. Bueno, aquí vísperas del fin de semana largo, el último fin de semana antes de la campaña, que cierre la campaña, perdón, y que sean las elecciones del 22 de octubre, o sea que un fin de semana, 4 días que van a poner a los legisladores, a los diputados y diputadas, a los candidatos y candidatas en acción permanente para tratar de conseguir los votos que los lleven a el balotaje, que consagren el triunfo el 22 de octubre. En un contexto muy complicado, con una cifra de inflación muy alta que se dio a conocer hoy, 12,7%. Principalmente los alimentos fue lo que más aumentó, mucho más incluso que la propia inflación del mes. Igualmente con los servicios de recreación, que fue el otro rubro que se incrementó por encima de la inflación en distintos lugares del país. Así que ese contexto, la corrida bancaria que se dio en estos últimos días, ya cerró la actividad bursátil hoy a las 3 de la tarde y hasta el martes a la mañana no va a haber actividad, buscando que se enfríe el precio del dólar ilegal, del dólar blue, para reencauzar un poco la situación que tiene un impacto directo en los precios, y eso está presente obviamente en la campaña electoral, porque falta nada, hay poquitos días, 10 días nada más, para que el pueblo argentino defina quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta de la nación. Nosotros y nosotras vamos a repasar la sesión, obviamente, han dejado muchos temas, lo que sucedió el día martes hasta el miércoles a la mañana, igual que la Comisión de Juicio Político, y algo vamos a estar hablando con algunos diputados o diputadas sobre la actualidad política. Pero hoy también es 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural. Vamos a estar rememorando también ese cambio importante que se dio con la denominación del 12 de octubre y la necesidad en estos contextos del reconocimiento de los pueblos originarios y sus derechos. Antes que nada, como siempre, ya sentándome en la mesa, saludando aquí a mis colegas, a mis amiguis. Claudio Mardones, ¿cómo anda? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Amanda Alma. No nos vimos porque hubo sesión el martes. Y aparte, no nos vimos 18 horas de sesión. Uf, aparte. la más larga de los intenso, últimos días. Totalmente. En los últimos tiempos. Igual, pero, una alegría verla un ratito ahí sí, pululando. Nos vimos en los pasillos, pero un golazo, digamos, del oficialismo, porque consiguió aprobar todo lo que estaba buscando y girar al Senado varios proyectos. ¿Cómo anda, Antonio Ricovene? Amanda Alma, sí, un golazo la aprobación para el oficialismo de esos proyectos, y también algo que destacaba Germán Martínez cuando hablamos con él, la posibilidad de poner en funcionamiento esta Cámara con todo el trabajo que eso conlleva, a nada más y nada menos que a 12 días de una elección. Faltaban 12 días para la elección cuando fue la sesión del martes pasado, y destacaba Germán Martínez también la dificultad y el objetivo cumplido, ¿no?, de poner a trabajar esta Cámara a tan poco tiempo de unos comicios. Y resolver el tema principal, la ley de alquileres. Había otros proyectos, pero se generaba una controversia porque la Cámara Revisora del Senado, haciendo uso de su facultad de revisar un proyecto de ley que viene de diputados, lo modificó casi completamente, le reinstituyó o le recuperó, le reubicó el plazo de los contratos, y una discusión a la madrugada y bastante álgida. Porque me parece que ahí se terminaba de cerrar una pulseada que ha sido bastante compleja, que ha resumido, corríjanme, casi 2 años de discusiones parlamentarias, ¿no? Sí. Un ida y vuelta inesperado, en un momento en donde la oposición consideraba que había dado un paso muy importante al avanzar en la media sanción, que terminó de cristalizar parte de los planteos del mercado inmobiliario, reducir los contratos a 2 años. Hubo una gran falla en esa negociación, que ahora lo reconocen con el diario del lunes, en haber insistido tanto con una actualización cada 4 meses. Claro, que fue, recordemos, el día anterior a la discusión en el recinto. Se presentó un proyecto por mesa de entradas del sector inmobiliario que establecía esa actualización cada 4 meses, porque el dictamen que había salido de la Cámara de Diputados, de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto, establecía cada 6 meses, ¿no? Exacto. Y ahí, bueno, ahí surgió un cambio que lo que hizo fue también romper un poco la cohesión de criterio que tanto le había costado a Juntos por el Cambio, que había hecho campaña con la derogación de esta ley y que finalmente implicó
En primer lugar, una demostración de fuerza importante, porque finalmente Juntos por el Cambio logró forzar esa sesión y que finalmente se avanzara en esa media sanción. Lo que sí quedó claro era que quienes advertían que no era posible un cambio tan abrupto tenían razón, porque el Senado finalmente catalizó parte de las discusiones que la oposición no pudo ordenar y que tampoco había podido ordenar con mucho éxito el oficialismo en la Cámara Baja, ¿no? Sí, total. Y eso implicó un giro muy importante en el Senado, porque finalmente esta reforma de la Ley 27.551, que finalmente la Cámara Baja, actuando luego de haber recibido la revisión del Senado, bueno, un cambio importante en términos de ratificar la duración de los contratos, reducir el plazo a 6 meses, también implica un examen para el oficialismo, para el gobierno, especialmente con el tema de la aplicación de la ley en lo referido a la prohibición de la publicación de precios en dólares. Y también algo que se incorporó, lo repasábamos ayer con Carlos Heller, con quien pudimos tener una conversación bastante intensa, larga, extendida, respecto de también la posibilidad de registración por parte de los inquilinos, ¿no? Que nos lo aclaró y nos parecía que era interesante porque parte de las denuncias de los inquilinos es que solo el 20% de los contratos se registran. Sí, así es, una solución que, bueno, esto que decías recién, solo el 20% de los contratos se registran y un tema que le deja una experiencia que le deja a la oposición la reflexión de que las mayorías en estas cámaras son circunstanciales, Sí, ¿no es cierto? es verdad. Porque aprobaron hace menos de un mes, habían aprobado lo que tuvo media sanción al Senado y fue modificado con 125 votos afirmativos nada más, no llegaron a la mayoría de 129 y eso le consolidó a Juntos por el Cambio la ilusión de que, bueno, podían llegar a mantener ese número. Bueno, finalmente, por algunas fallas que reconocieron algunos diputados que no podían volver a votar lo que habían votado y acuerdos políticos que tenían más que ver con la superestructura de sus partidos, hicieron modificar la votación y terminaron perdiendo esa pulseada porque la ley que sancionó este Congreso es distinta a lo que ellos querían. Además, en el debate del recinto se planteó justamente un poco la observación que hacías, Claudio, que el triunfo, digamos, de la discusión política, en algún sentido, había impedido la derogación de la ley, ¿no? La vuelta atrás de un proceso que también hay que recordar, se comenzó en el 2016, a fines de 2016, con una ley mucho más sencilla, menos compleja, menos profunda en la modificación en la regulación del alquiler. Lo que establecía principalmente era, bueno, sí, la actualización una vez por año, también establecía el proceso de los contratos de 3 años de duración, pero algunas otras cosas de aclaraciones vinculadas a las expensas extraordinarias como uno de los puntos que se tenían que aclarar. Pero no estaba ni el índice de actualización en el proyecto original, por lo menos. Y todo eso se incorporó en el 2017 con la relectura que hizo el macrismo con Lipovetsky como diputado y presidente de la Comisión de Legislación General, ¿no? Que se sentó arriba del proyecto, se había salido del Senado por unanimidad, lo planchó, lo intervinieron fuertemente, luego de una serie de audiencias y quedó justamente ese índice y esa definición de la ley de alquileres que había sido acompañada en una primera instancia por la gran mayoría de los diputados, pero luego cuando cambió el gobierno y pasó al Senado, solo lo votó el oficialismo porque en ese momento la oposición se negaba a discutir cualquier cosa que no tenga que ver con la pandemia, ¿no? Totalmente. Y ahí viene otro capítulo de la ley de alquileres que tiene que ver con su estreno y con la firma de los primeros contratos en una etapa de pandemia, ¿no? En un escenario en donde también se profundizó la discusión sobre las posibilidades de desalojos y la aplicación de un decreto que lo frenaba. Y en ese contexto, bueno, hubo un giro especialmente en lo que fue primero el estreno de la ley, la primera etapa de la firma de los primeros contratos, luego la vuelta del debate de los alquileres a la campaña electoral. Insisto que hay un elemento ahí que tiene que ver con la decisión manifiesta de Juntos por el Cambio de hacer campaña con la derogación de la ley. Luego ya de madrugada, cuando finalmente se terminó de sancionar esta reforma, bueno, algunos y algunas integrantes de la bancada de Juntos por el Cambio decían, bueno, en parte sabíamos que era muy difícil, pero finalmente pudimos llevar el planteo de distintos sectores inmobiliarios que confiaban en que Juntos por el Cambio intentara poner este tema sobre la mesa. Lo cierto es que ahí hay dos cuestiones. Por una parte,
un techo para lo que es el lobby y el cabildeo del sector inmobiliario en las dos cámaras del Congreso, ¿no? Es un cierre de un roadshow de lobby de más de 2 años, ¿no? Y eso implica esta otra especulación, porque ahora también implica una gran pregunta respecto a su aplicación. Y eso está atado al desarrollo de las elecciones, porque para quien gane las elecciones va a ser también un desafío el tema de los alquileres y también un termómetro si va a aplicar esta ley o no. Y Juntos por el Cambio mantuvo durante todo el debate la decisión de que su postura era la derogación. Vamos a ver también qué le va, lo que decía Claudio recién, ¿no? Qué le va a ocurrir al próximo gobierno pensando en el contexto inflacionario, con el número que se conoció en el día de hoy, y qué va a ocurrir finalmente con lo que ellos planteaban, que tiene que ver con la oferta de alquileres. Si va a seguir cayendo, si va a hacer que los incentivos fiscales haga que más propietarios pongan en el mercado sus propiedades, y nuevamente el desafío de ver cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina. Sí, es parte de las discusiones. Fue uno de los tópicos, de hecho, dentro del último debate presidencial que fue el domingo pasado, lo que tiene que ver con la vivienda y el hábitat, más además de recursos naturales que estaban todos dentro del mismo espacio, pero es uno de los temas fundamentales en la Cámara en este tiempo, ¿no? Creo que quedan 2 cositas por saber, ¿no? Una, si finalmente él quedó sobrevolando otro tema, y es que esta reforma de la ley de alquileres define un marco general, pero que queda abierta la posibilidad para ver qué es lo que va a pasar en la adecuación en las provincias. O sea que hay un capítulo que era a partir de un planteo original que tenía el gobierno nacional, que en su momento el entonces ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, lo había mencionado, que era la posibilidad de que el tema fuera aplicado por las provincias. Bueno, este es uno de estos elementos. Y el otro tema que queda pendiente por saber cómo se va a canalizar y que quedó en el Senado también, que tiene que ver con la regulación de los alquileres temporarios, ¿no? Sí, que eso está en debate en el Senado de la Nación. Hay que ver si logra hay que ver qué pasa ahí. sesionar nuevamente el Senado, y ese tema, crédito suba, son 2 de los que quedan respecto a la vivienda. Sí, no, yo creo que lo que puede llegar a empujar una sesión del Senado son los proyectos el proyecto de GNL que se aprobó acá. Sí, sin duda, me parece que ese es el que Creo más... que pasa otra cosa también, que cuando en el Senado avanza la posibilidad de la regulación de los alquileres temporarios, eso también abre un poco el juego en el Senado cuando llega el giro de la Cámara de Diputados. Me parece que no sabemos si finalmente va a prosperar o no la regulación a los alquileres temporarios, pero es cierto que cuando finalmente se concreta el giro de la Cámara de Diputados... De la ley de alquileres, de la ley de alquileres, original. exactamente. En el Senado se abre ese juego. Sí, de discutir todas las cuestiones de vivienda al mismo tiempo. De que la Cámara de Diputados no había tratado, es verdad. porque ese es un punto que estaba directamente vinculado al otro tema, que es la publicación en dólares de los alquileres y el cierre de operaciones en dólares, ¿no? Ahí hay un tema, pero ese punto también pudo abordarse en parte en el Senado y fue como una forma también, una estrategia legislativa, como para tomar ese guante. Ahora se resuelve esta discusión en torno a la reforma de la ley de alquileres y hay que ver qué pasa con los temporales. Y además se armó un lío bárbaro en el Senado porque cuando se dictaminó el proyecto para prohibir la publicación de los alquileres temporarios en dólares y establecer un registro en cada localidad de qué inmuebles están destinados a ese tipo de alquiler, se sintetizaron proyectos del oficialismo y de la oposición, de una senadora radical. Se sacó un dictamen de unidad, ¿no? De conjunto. Y se puso el grito en el cielo por parte Juntos por el Cambio. Hubo una rosca fuerte y quedó un poco invisibilizado el tema. Tampoco se sabe si va a llegar al recinto, pero sí se tomó de ahí, por ejemplo, esta explicitación en la ley de alquileres, la modificación de la 27551, de que no se puede publicar en moneda extranjera ningún tipo de alquiler. En este caso, alquiler de vivienda para casa de habitación, ¿no? Que es lo que se terminó aprobando. Así que quedaron algunas conexiones ahí de temas planteados con complejos resoluciones respecto a la discusión de la vivienda, porque también lo que se requiere, lo dijo un poco más en el debate también, disponibilidad de terrenos para la construcción de viviendas populares, por un lado, pero también para planes como el Procrear, ¿no? Que tuvo sus efectos
en la primera etapa con lotes con servicios donde se instalaron, de hecho, barrios en muchas localidades argentinas, y sino también la construcción directamente de viviendas que también se fueron articulando, ¿no? De distintas maneras. ¿Se acuerdan cuando se hacían los sorteos por la Lotería Nacional? Ahora hay todo un proceso de articulación con los sindicatos, con los gremios también. Ahí el tema tiene que ver con el banco de suelos, ¿no? Claro. O sea, una parte de la política estatal de vivienda creo que tiene dos componentes. Uno, poner en discusión los costos de la construcción. Y por otra parte, abordar la problemática del suelo. Claro. Contar con un banco de suelos que en algunos casos ha implicado el reordenamiento de parte de los terrenos de la Administración de Bienes del Estado, muchos de ellos bienes ferroviarios. ¿Te acordás que en la última sesión en Río Negro se dieron terrenos en Río Negro del Estado Nacional a la provincia? Y hablando acá con Dijap, como parece que estábamos juntos nosotros, nos comentaba que era para un plan de vivienda, claro, justamente. Totalmente. Se tuvo que hacer ese traslado de titularidad porque son terrenos del ferrocarril. Totalmente. Y la otra pregunta es, bueno, pasado esta etapa electoral también, ¿qué va a pasar con otros instrumentos legales? Por ejemplo, la legislación que rige en la provincia de Buenos Aires, que también ha permitido en otros aspectos, por una parte, poder terminar con terrenos ociosos para fortalecer la capacidad de adquisición de un banco de suelos de la provincia de Buenos Aires. Y el otro punto, la vieja ley 14.441 de la provincia de Buenos Aires, que establece para la construcción de countries la obligación de que una parte de esos terrenos sean destinados para la vivienda social. Así y que los registren y que no sean terrenos baldíos, ¿no? Hay todo un tema ahí, porque bueno, creo que son mosaicos de la complejidad del debate de la vivienda en la Argentina, en donde una de sus partes más descarnadas tiene que ver con el escenario de inquilinos e inquilinas en este momento, agravado por la inflación y también por la especulación del sector inmobiliario, y por otra parte la discusión estructural histórica de poder contar con una política de vivienda que permita bajar los costos, especialmente de la construcción de viviendas populares. Y hoy, como les decíamos, es 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, desde el año 2010. Porque tanto Claudio como yo tuvimos que vivir en nuestra infancia y en nuestra juventud el Día de la Raza, ¿no? Totalmente. Como era antes establecido. Vos, bueno, también porque no naciste en el 2010, pero no te tocó tantos años de esta dinámica racista y de confrontación, ¿no? Con los pueblos originarios respecto a la caracterización de la diferencia principalmente, ¿no? Entre los colonos, los que vinieron de Europa y los que vivían acá y preexistían. Hubo que hacer una batalla muy fuerte en términos culturales. Hoy rememoraba con una colega el año 92, que fueron los 500 años de la conquista de América y las movilizaciones, y en la primera instancia para empezar a debatir esta posibilidad de que se cambie la denominación, ¿no? Que no sea más Día de la Raza, sino que se centre en la diversidad cultural como un aspecto fundamental de reconocimiento de la plurinacionalidad que tiene Argentina, ¿no? Sí, un feriado que bueno, se va a festejar, se va a reconocer a partir del día de mañana, y me acuerdo bastante de cuando fue ese cambio de entender que no se celebraban las razas en sí, sino la diversidad de culturas que integran este país. Claro, porque la racialización, ahí me salió bien la palabra, es una categorización también desde la perspectiva eurocentrada principalmente, de la perspectiva europea y de quien vino a conquistar, quien vino a, entre muchas comillas, descubrir este continente no solamente lleno de riqueza, sino lleno de personas a las que masacraron, ¿no? Y todavía queda mucho pendiente en el reconocimiento, y parte de eso es lo que están debatiendo y lo que están solicitando también los que están aquí en la esquina del Tercer Malón de la Paz, que desde hace ya 4 semanas, casi un mes, están parados, ocupando, manifestándose por la violencia descarnada que sufrieron el 20 de junio en Jujuy, pero también la ancestralidad, ¿no? Reclamando el reconocimiento constitucional de la ancestralidad argentina. Absolutamente. Y bueno, en el caso de esta esquina, una de las esquinas del Palacio Legislativo, especialmente en la intersección de Rivadavia y Entre Ríos, bueno, nos encontramos la otra cara también de esta situación, especialmente por quienes le prodigan mucha indiferencia y en muchos medios, digamos. Hace un mes que está el Malón por la Paz, con el esfuerzo que implica para quienes han venido desde Jujuy, luego de una larga movilización, sosteniendo una carpa
de cualquier situación climática, pero creo que nada duele más que la indiferencia que algunos le prodigan al esfuerzo de todos quienes están aquí a media cuadra de este canal, en donde realmente buscan ponerle el cuerpo para plantear una problemática que ha quedado afuera de la agenda nacional, y aún estando aquí en Buenos Aires, en el kilómetro cero, ya hace un mes, padecen exactamente la misma indiferencia. Sí, igual de invisibles como hace, más de 500 años. Vamos a repasar un poquito un material justamente que armó, una pieza audiovisual que armó aquí la Cámara de Diputados para reconocer justamente la importancia de la diversidad cultural y sobre todo restablecer el 12 de octubre como un día de reflexión sobre la invasión que se estableció en el continente americano y una dimensión para entender la necesidad de transformar esa mirada hacia el respeto de la diversidad cultural. Ahí veíamos este material que está en las páginas, en las redes sociales de la Cámara de Diputados como aporte, no solamente por el archivo histórico, sino también por el reconocimiento de este paso de la idea del Día de la Raza hacia el Día de la Celebración de la Diversidad Cultural. Pero no solo está este material destinado a todas las personas adultas, sino también un material específicamente para las infancias, para que ustedes puedan compartir con las infancias de sus familias y también poner a disposición, por ejemplo, de las instituciones educativas y recreativas. Vamos a ver este material para conversar sobre el 12 de octubre.
justamente se reconocía en este material el rol que ha tenido la reforma constitucional del 94. Siempre hablamos de ella porque impactó directamente en el Congreso de la Nación, no solamente con la creación del Consejo de la Magistratura como un órgano que tiene el Congreso como una de sus partes, la AGN también dentro del organigrama de controles que desarrolla el Congreso de la Nación, sino también, por ejemplo, el reconocimiento de derechos. El artículo 75, uno de los más importantes que tiene la Constitución, reformada en el 94, porque en distintos incisos, en este caso es el inciso 17, el que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, algo que también había sido reconocido por uno de los convenios de la OIT que establece, creo que es el convenio 60 o 61 de la OIT, que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, y eso también dio la posibilidad de ir avanzando en la restitución de sus tierras, por ejemplo, el proceso de reconocimiento de la educación bilingüe o de la participación en los procesos judiciales con intérpretes, ¿no? Con intérpretes de sus propias lenguas para que no tengan dificultades en acceder a uno de los derechos constitucionales, que es el derecho a la justicia. En esa dimensión, reconocer este artículo 75 es parte también de lo que se inscribe en otra ley importante, que Argentina todavía tiene que terminar un proceso de este Congreso de republicación o revalidación, la ley que establece las propiedades comunitarias de los pueblos originarios, que hoy está prorrogada por un decreto presidencial. Exactamente. La 26.661. Sí. O 26.061 directamente. 26.061 creo Esa, que es. 26.061. Sí, le puse un 6 de más. Pero es una ley que pone al INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como la referencia para este proceso en relato con las provincias, empiecen a reconocerse esas propiedades comunitarias de los pueblos originarios, que están muy demoradas, y uno de los conflictos es que muchos de esos territorios que los pueblos originarios reclaman como ancestrales hoy están siendo explotados. Por ejemplo, con la explotación del litio, cosa que ha traído el Malón de la Paz aquí a la puerta del Congreso, o en la zona de Vaca Muerta. Otro de los conflictos respecto a los territorios ancestrales. Así que en este día 12 de octubre, qué mejor que recordar las deudas que tiene la democracia. Sí, totalmente, y dar cuenta con de los pueblos eso. originarios. Y dar cuenta del estado de conflicto latente que hay en distintas provincias, en la mayoría de las provincias patagónicas, a partir de la controversia en torno a, bueno, el INAI es la autoridad de aplicación de esta ley, y ya desde hace años ha sido materia de controversia, especialmente con los gobernadores patagónicos. Así que hay que ver en ese contexto, bueno, de hecho el último conflicto más descarnado es precisamente en Jujuy, porque parte de esa discusión tuvo que ver con la reforma de la Constitución jujeña. Exacto. Y lo que implicó eso, o sea, nosotros de hecho lo contábamos aquí, que cuando ya habían pasado los conflictos más duros en San Salvador, en la capital, donde no habían aflojado los conflictos y mucho menos los cortes, era precisamente en Purmamarca, en La Puna. Uno de los puntos en donde el gobierno provincial no había evaluado ni calculado el nivel de movilización que iba a suceder, protagonizado por los pueblos originarios, precisamente en repudio a este cambio que establecía la Constitución. Claro, porque nada más y nada menos que en el Salar está el litio. Exactamente. ¿No? El Salar, que es uno de los territorios, no sé si es un territorio ancestral, pero está en las inmediaciones los territorios ancestrales. Y una vez más, este tema que también es parte de los reclamos de los pueblos originarios, que tiene que ver con la ley de humedales, que protege justamente estos ecosistemas que muchas veces, frente a la avanzada de la propiedad privada y del propio Estado-Nación, bueno, terminan destruyendo lo que es, primero, propiedad de estos pueblos originarios, pero también un reservorio de la naturaleza. Sí, en algún momento se da la posibilidad de hacer una nueva reforma constitucional, no es fácil, se requieren muchas mayorías, por ahí se pasa de un solo artículo, inciso 17, el 75, inciso 17, a una constitución plurinacional, ¿no? Reconocimiento pleno de un Estado que no es el Estado-Nación en sí mismo, sino que va reconociendo justamente la preexistencia de culturas y organizaciones políticas ancestrales que
tienen más rasgos de característica de nuestra argentinidad de lo que muchos historiadores o políticos quieren asumir, ¿no? Que hasta incluso el mismo presidente de la Nación ha dicho que en Argentina hemos bajado de los barcos. Pues no, una parte ha bajado de los barcos, otros ha estado aquí antes y otros han venido de los países vecinos, ¿no? Somos todos partes de una comunidad muy grande, pero no puede haber una situación de tanta opresión de no reconocer los derechos básicos de las comunidades originarias, ¿no? Están muy hambriados y están también muy despojados Hay un tema ahí. de su propia autonomía. Hay un tema ahí que ha quedado invisibilizado también y que tiene que ver con el lobby de los gobernadores. Y el otro punto tiene que ver con la relación de los gobiernos provinciales con sus propias comunidades, ¿no? Ahí hay un tema, digamos, que sigue quedando totalmente en un segundo plano, invisibilizado, a partir de esta situación, que hay un impas ya de años hasta saber finalmente cómo va a ser esa regularización. Y mientras tanto, insisto, no solamente está la duda sobre la posición de los gobernadores, sino también el lobby. Exacto. El lobby en distintos lugares. En algunos casos por el litio, en otros por el corrimiento de la frontera agrícola, como pasa en Santiago del Estero, y en el caso de la Patagonia también. Vamos a presentar a nuestra invitada de esta tarde, de hoy. Le agradecemos desde ya la disposición porque sabemos que son horas de mucha militancia y mucho trabajo político. De esta manera la presentamos. Le agradecemos a la diputada Marcela Paso que se pueda hacer un ratitito en su actividad de campaña en el día de hoy, a esta hora, para compartir con nosotros y nosotras aquí. ¿Cómo estás, diputada? ¿Cómo estás, Marcela? ¿Bien? Hola, Amanda, equipo, un placer charlar con ustedes como siempre. Muchas gracias. Muy bien, después de haber descansado un poco luego de la sesión que tuvimos, ¿no? Sí. Bueno, y en eso estábamos justamente conversando porque ha habido mucha actividad parlamentaria esta semana. Es el último fin de semana antes de las PASO. Hay una situación económica compleja en la Argentina. ¿Cómo nos sintetizarías o podrías ayudarnos a analizar el impacto justamente de estas situaciones, la corrida del dólar, la situación también del 12,7% de inflación de este mes? ¿Cómo podés analizarlo en un contexto, bueno, justamente preelectoral que estamos viviendo? Sí, la verdad que por un lado el enorme esfuerzo que viene llevando adelante nuestro gobierno y particularmente nuestro candidato a presidente Sergio Massa, impulsando distintas medidas en las cuales obviamente el Congreso viene siendo protagonista, como es el caso de convertir en ley el programa Compre sin IVA, después de haber votado la eliminación del impuesto a las ganancias para trabajadores y trabajadoras, y una serie de proyectos, de ideas que se van materializando respecto de la idea de país que tenemos y que tiene que ver con sostener la educación pública, gratuita y de calidad, de sostener programas, de pensar en una Argentina productiva, en un contexto en el que, como bien decís, es difícil, pero además, vamos a decir la verdad, fue agravado esta semana por la falta de responsabilidad de un candidato a presidente, del candidato libertario, y también de una serie de 3 o 4 vivos que, bueno, en uso de su poder económico, por decirlo de una manera, estuvieron haciendo cosas que no debían y que claramente me parece que no solamente las denuncias, sino las medidas que se están tomando alrededor de estas actividades, muchas de ellas ilícitas, son correspondientes con el acto, con el accionar que han llevado adelante, que yo considero es imperdonable, porque no se puede poner en riesgo, no estamos hablando acá, como bien lo expresó Sergio Massa, solamente de una candidatura presidencial. Estamos hablando del ahorro de la gente, estamos hablando de todos los temores y los problemas que genera alrededor de todo este tema, ¿no? ¿Qué tal, Paso? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá la saluda Antonio Ricovene. Yo le quería preguntar, Hola, Antonio. Como si ve la posibilidad real en línea con el proyecto que ingresó hoy de parte de su compañero de bloque, el diputado Ramiro Gutiérrez, que tiene que ver con la modificación en el Código Nacional Electoral para realizar un test psicotécnico al presidente y a la vicepresidenta electos. Primero quería preguntarle qué opinión le merece y segundo, si ve posibilidades reales de modificar el Código Electoral ya con la elección y la campaña en marcha. Soy firmante del proyecto de Ramiro Gutiérrez. Me parece
una buena iniciativa porque es importante la salud, no solamente física, sino mental, de quienes llevan adelante los destinos del país. Yo no te sé decir si con los tiempos en los que estamos y demás, qué posibilidades inmediatas tiene de su pronto tratamiento este proyecto, pero me parece que es importante ir pensándolo, teniendo en cuenta incluso que no solamente en nuestro país, digamos a niveles internacionales hay países que están planteando estos temas o están teniendo temores alrededor de eso. Sabemos que en Estados Unidos, alrededor de algunos episodios que ponen de alguna manera en duda la salud de su presidente, se está generando esta idea de pensar en la necesidad de tener la tranquilidad de que quienes dirigen o pretenden dirigir los destinos de nuestro país o de un país cuenten con toda su integridad física, intelectual y mental como para poder llevarlo adelante, porque de verdad está en juego dentro de las decisiones de estas personas la vida, la salud y todo el futuro y el destino de una población. Y diputada, ¿qué están pensando? ¿Qué tipo de test o de preguntas, ¿no? Porque también cuando lo dijo el diputado Massa y a partir de lo que dice el artículo, que ahora lo vamos a repasar en detalle, no tiene mucho detalle de cómo sería, ¿no? Sobre todo pensando en, por un lado, la patologización, ¿no? Y por otro lado, que también es una práctica muy de control, ¿no? Que se hacen los trabajos, los test psicofísicos, que es una forma también invasiva a veces de las empresas, que por ahí el modelo, bueno, no necesariamente es el mejor en definitiva, ¿no? Pero que no solamente se aplica dentro de lo que es el sector privado. No. Ustedes fíjense que para ingresar a la policía bonaerense, a prefectura, áreas que de alguna manera son estatales, ya está implementado y lo más importante es tener no la voluntad de invadir a la persona, sino muy por el contrario. En algunas situaciones se detectan patologías o situaciones que tal vez la persona desconocía y estamos ayudando preventivamente en el cuidado de su salud y me parece que es importante toda vez que está, como bien decís, naturalizado en determinados ámbitos, ¿por qué no tener esa tranquilidad que no es solamente para la persona que se somete a este análisis, que bien puede ser psicológico, psiquiátrico, sino también para la ciudadanía? Está bien. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda, ¿cómo está? Diputada, hola, Claudio. Me quedo pensando con respecto a esta iniciativa, bueno, que es una reforma del artículo 14 bis del Código Nacional Electoral, ¿no? Quería preguntarle qué expectativa tiene con los tiempos, porque presentan el proyecto, ya tenemos esta semana corta, las elecciones encima, después la otra gran pregunta es si hay o no hay segunda vuelta, y ahí, bueno, empiezan las preguntas también. ¿Qué tiempos legislativos están pensando? Porque estuve preguntando un poco y también la pregunta es si va a haber alguna instancia informativa para conocer el punto de vista de expertos o de integrantes de la Cámara Nacional Electoral también, pero eso a veces quizás no se condiga con algún interés de que esto tenga celeridad en el trámite, más teniendo en cuenta que está el calendario electoral encima. Entonces le pregunto, ¿la expectativa es para poder avanzar esto con celeridad o para que sea un antecedente para las próximas elecciones? No, bueno, el proyecto está recién presentado y tengamos en cuenta que los proyectos se presentan para que queden para los argentinos y las argentinas para los tiempos venideros. Los proyectos no se presentan para una elección en particular, sino para que tengan justamente, ¿no?, la sustentabilidad que le da una ley a la tranquilidad, en este caso, de la gente. La verdad es que si vos te pones a pensar por los tiempos que quedan, yo no creo que este proyecto se convierta en ley en los próximos 10 días, pero me parece, por eso lo acompaño, es que es una iniciativa importante y es importante que esto se legisle por ley, sí, claro. O sea que la idea es instalar el debate. Sí, claro, siempre que se presenta un proyecto, la idea es sostener la idea de lo que se está planteando dentro de lo que es este proyecto, sí, claro.
Quería volver un poco a la sesión, diputada, y pedirle alguna reflexión. Hay proyectos que se aprobaron de manera definitiva. El más difícil, el más peliagudo, digamos, fue el de alquileres, que repasamos hace un rato, pero también se convirtió en ley el Plan Ciencia 2030, el protocolo de prevención del abuso sexual infantil y también la violencia digital, que fueron proyectos que todos fueron revisados por el Senado y luego incorporados algunas modificaciones. ¿Cómo vio justamente ese proceso que convirtió en ley varios proyectos y también los que quedan para que discuta el Senado? Fue una buena y productiva sesión, perdón que casi se me cayó el celular No recién, pasa nada. Donde se debatieron temas muy importantes porque impactan en nuestras comunidades de una manera muy especial, y estos proyectos que tuvieron la posibilidad de pasar también por el Senado, ser modificados, la verdad es que da gusto porque es ese ejercicio democrático que no es, para poder demostrar que no solamente está en los manuales de la escuela, que no solamente está en la Constitución, sino que de verdad se ejerce. El tema de la ley de alquileres, primero, para dar la tranquilidad de que ya hay una ley, ya hay un marco normativo, eso yo ya de por sí entiendo que genera una tranquilidad en el mercado, en los inquilinos, en aquellos que durante este tiempo tenían que renovar sus contratos de alquiler, y terminaba ocurriendo que por ahí el propietario dudaba porque decía, uy, pero no sé, porque si no sé qué ley va a salir o si me conviene la vigente o qué es lo que va a ocurrir después. Bueno, ahora hay una certeza, hay una ley que además sigue protegiendo los derechos de los inquilinos y da incentivos también importantes para los propietarios. Diputada, yo quería preguntarle en lo que tiene que ver con el trabajo en las comisiones. No sé si usted está siguiendo, sé que no integra la comisión, pero si está siguiendo juicio político, es uno de los temas que va a seguir generando trabajo en lo político en esta Cámara, donde bueno, ya se empieza a trasladar la acusación a los jueces de la Corte Suprema. ¿Hay alguna expectativa de que puedan hacer alguna declaración los jueces de la Corte? ¿Y cómo ve de acá a lo que queda esta etapa? Bueno, sí, no formo parte de la comisión, la vengo siguiendo, he visto cómo se ha venido trabajando a lo largo de todo el año de una manera muy, pero muy intensa, muy profesional, y bueno, sí, se va desandando el camino a lo largo de todo este proceso en los términos en los que corresponde y dentro del marco de la ley. Desconozco porque sería irresponsable de mi parte imaginar qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro, tanto de parte de los avances dentro de lo que es la comisión, como también la actitud o los procedimientos que puedan llevarse adelante de parte de las partes, pero destaco la seriedad, el compromiso y la participación también que se ha tenido de cada uno de los bloques en el marco del desarrollo de esta comisión. Diputada, aprovecho que hemos vuelto a tomar contacto con usted porque, bueno, nosotros sabemos todo el esfuerzo que usted le ha puesto a la ley de talles, el esfuerzo que ha implicado y, bueno, estamos ya sobre el filo del proceso electoral. Usted la última vez nos contó de que habían constituido el Consejo Consultivo, había llevado muchísimo tiempo eso para la elaboración de esta nueva formulación de talles, ¿no? ¿Qué expectativas tiene usted ahora que estamos en este momento de inflexión, en donde este tema estuvo ausente hasta ahora del debate electoral? ¿Y qué perspectivas tiene y qué expectativas también de que siga en pie la ley de talles y que se pueda avanzar con lo que no se ha podido cumplimentar hasta ahora? Bueno, les actualizo información. Bien. De la última vez que hablamos hasta ahora, se produjeron reuniones de parte del Consejo Consultivo que lleva adelante este tema. Hubieron reuniones informativas en donde el INTI pudo mostrar todo el desarrollo del estudio antropométrico que estuvo desarrollando y que va a ser una base fundamental para la nueva tabla de talles nacional. En la última reunión, bueno, cada cual tuvieron un debate importante, pero se fueron con la tarea de traer propuestas para en una futura reunión ya plantear cuál es la idea que tiene cada uno de los grupos que integran este Consejo Consultivo para poder lograr una tabla que de alguna manera tenga toda la gama de talles
nacionales, pero que también sea fácil de interpretar, porque la prioridad es del consumidor y la consumidora, y también la prioridad es que sea algo sencillo de implementar para que no nos quedemos con una reglamentación que después lo que haga es terminar generando problemas a los consumidores. Así que bueno, en esa instancia estoy muy encima del tema, suelo participar de las reuniones, aunque no formo parte del consejo, pero voy igual a la Secretaría de Comercio o va alguno de mis asesores y bueno, nos reciben también con mucho gusto porque saben del compromiso que tenemos con esta ley, con el impulso que le dimos oportunamente, y también para ellos es una forma de tener en primera mano la voluntad del legislador, que es algo de lo que también se habla mucho a veces en la escuela y demás, y en la práctica uno viene acá a llevarlo adelante con mucha convicción, así que mi expectativa es que por mí que salga mañana, lo antes que se pueda, pero ojalá que antes de fin de año, que me parece que es un plazo en el que siempre los objetivos se plantean, ¿no? En año calendario podamos tener la primera tabla de talles nacional en Argentina. Sería muy importante. ¿Y qué percibe, digamos, de la industria, ¿no? Del sector empresario? Han habido distintas lecturas. Algunos han percibido mucho entusiasmo en un momento, otros han percibido que por fuera de ese entusiasmo hay una especulación para esperar de que la situación se deshilache. Yo creo que el hecho de que ya esté el Consejo y esto que usted nos está contando, de poder pensar en plazos para llegar a esta síntesis, bueno, también habla de que o hubo un cambio de actitud o que esa primera lectura sobre las cámaras no era tal. ¿Cómo lo ve usted? Sí, las cámaras, digamos, oficialmente, cuando llevamos adelante el debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, acompañaron. Sí es cierto que había una cierta reticencia porque también hay otra realidad. Faltaba todavía comunicar mucho, ese temor a que los obliguen a tener toda una gama de talles, ese temor a que tal vez esos talles fueran de repente muy hacia los extremos y estuvieran obligados. Era el temor que de alguna manera estaba dando vueltas dentro del sector comercial e industrial, y bueno, en la medida en que se fue explicando que esta es una tabla que lo que hace es clarificar los talles, unificarlos para todas las marcas y para todos los comercios, pero que no los obliga a tener toda esa gama de talles, de alguna manera fue flexibilizando ese vínculo, esa relación, si bien yo estoy convencida que lo importante es que nunca tengamos que obligar a un comerciante a tener toda la gama de talles, sino que un día, de una vez por todas, se den cuenta de que se están perdiendo de vender y que pueden tener, bueno, todos sabemos, hay ciertos talles que se venden más, otros que se venden menos, pero es importante tenerlos a todos porque de esa manera van a ser más inclusivos y esta sociedad les va a ir reclamando que vayan teniendo para todos y todas esa tabla de talles completada. Y además eso, ¿no? Vos hablabas de las posibilidades de venta, que los cuerpos no son todos iguales, finalmente poder llegar a esa conclusión y que todos y todas tenemos derecho a poder acceder a ropa de nuestro talle, ¿no? De calidad, que nos entre y no tener que adaptar nuestros cuerpos a las demandas del mercado. Por eso es importante la parte en donde, bueno, tanto la ley como la reglamentación, lo que plantean es que una vez que esté la tabla de talles, hay que educar mucho, chicos, hay que informar mucho, hay que comunicar mucho, y no solamente para generar esta idea en los comercios respecto de lo que es el trato digno, que está contemplado dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y la Consumidora, sino también para que quienes somos consumidores y consumidoras aprendamos a hacer valer nuestros derechos y podamos dejar de hacer eso que muchas veces hacemos, que pasamos de largo una vidriera porque sabemos que ahí la vamos a pasar mal, porque no vamos a encontrar nada. Bueno, hay que empezar a exigir. Diputada, yo quería preguntarle por otro de los proyectos que usted estuvo trabajando que tiene que ver con la permanencia del CONICET. Quería saber, bueno, sabemos que se acercó a muchos de los científicos que trabajan en este instituto. Quería saber, bueno, en este consejo, perdón. Quería saber cómo vio en estos tiempos el CONICET. ¿Hay preocupación por lo que pueda llegar a pasar en caso de un nuevo gobierno? Y también cómo está viendo la campaña de Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, que mientras lleva a cabo una campaña se encuentra una y otra vez con la realidad económica que lo golpea de frente. Hoy se conoció un nuevo número de inflación.
Sí, respecto de el CONICET, el INTI, el INTA, institutos que son un orgullo para nuestro país y que tienen dentro de ellos profesionales, científicos, científicas que trabajan todos los días y son un orgullo para nosotros. Percibo una preocupación muy grande, no solamente por la posibilidad de que el candidato libertario sea presidente, sino también para el caso de Patricia Bullrich, porque ya vivieron durante el macrismo el ajuste, las amenazas de despido, en algunos casos que no fueron amenazas, sino que directamente achicaron y los despidieron. Entonces ese temor vuelve a estar presente, lamentablemente, en estas instituciones. Nosotros, a través de los proyectos y a través de las ideas, a través de todo lo que votamos, también estamos trabajando fuertemente para defender esto que es tan importante para la Argentina y nos hace también soberanos. Y con respecto a Sergio, lo veo muy compenetrado, obviamente en la campaña, pero fundamentalmente en lo que es su labor para tratar de, con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, defender sus convicciones, defender a los argentinos y a las argentinas. Frente a cada problema, Sergio Massa siempre ha tenido la propuesta y las ideas para poder salir adelante, y creo que sería muy importante que le demos la oportunidad de que sea nuestro presidente, porque también ha sido quien ha trabajado fuertemente desde este gobierno para que gobierne quien gobierne la Argentina el año que viene, podamos tener soberanía energética, podamos tener una Argentina pujante y productiva, en donde en la medida en que las reservas sean más, gracias a que podamos exportar energía, gracias a que podamos exportar litio, gracias a que podamos exportar distintos productos industrializados con las apoyaturas que se le ha dado a las economías regionales, la situación en Argentina va a estar mejor. Está trabajando fuertemente para el futuro, independientemente de quién gobierne la Argentina, y eso me parece súper valorable. ¿Y crees que en esta etapa de la campaña de cara al 22 de octubre se ha podido comunicar un poco mejor esta propuesta que vos planteás, que sintetizás, digamos, en la figura de Sergio Massa, o que aún falta comprensión o perspectiva o convocatoria a la ciudadanía para que acompañe el proyecto de Unión por la Patria? Yo creo que Sergio ha planteado claramente cuál es el proyecto de país al que aspira. Creo que en los dos debates quedó más que claro, pero sí no dejo de advertir que los grandes medios de comunicación, en donde parecería que lo banal está por encima de lo propositivo, eso lamentablemente lo veo peligroso, chicos, porque por ahí escucho periodistas que dicen, no, se la pasaron chicaneando, y en realidad son los mismos medios lo único que hacen es repetir la chicana, en lugar de repetir el proyecto de seguridad que planteó Sergio Massa, el proyecto de crear una agencia federal de lucha contra el narcotráfico, contra la trata de personas, implementarla en Rosario, dio hasta el domicilio del lugar donde lo pretende implementar. A mí me parece que es algo muy importante. El tema del acceso a la vivienda, el generar la posibilidad de créditos hipotecarios blandos para que dejemos de discutir tema alquileres, para que la gente empiece a tener el techo propio de verdad, me parece que son cosas importantes. Lamentablemente veo que a veces no tienen la repercusión mediática que merecería tener. Gracias, diputada, por esta pausa en la campaña y este ratito aquí con la tercera edición. Que tengas buen fin de semana. Gracias igualmente para ustedes, un placer y hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Bueno, los diputados y diputadas están en plena campaña. De hecho, el candidato Sergio Massa está ahora en Entre Ríos, se fue a Concordia a seguir haciendo militancia para ganar las elecciones y para que el 22 de octubre haya una posibilidad de entrar al balotaje, ¿no? Porque todo eso es lo que está en juego. Mañana va a estar en Mendoza Sergio Massa, ahora está Javier Milei en Salta y Patricia Bullrich en Tucumán, todos buscando el voto para ver quién puede ser el ganador y quién puede entrar a la segunda vuelta. Y la semana que viene cierres de campaña, ¿no? Ya están definiéndose. Cierre de campañas, y un dato importante, porque en el caso de Javier Milei nos encontramos con que el candidato de ultraderecha está en Salta, pero es la última escala. Recordemos que en 11 provincias tuvo muy buenos resultados. De esas 11 provincias, en 6
obtuvo el primer puesto, en 5 el segundo, y de ese total solamente ha visitado 3 provincias. Salta es la última. Bueno, así que todo esto lo vamos a seguir repasando en un ratito nada más. Nos vamos a la pausa, nos queda todavía repasar los proyectos de la sesión de esta semana, nos queda también repasar lo que dejó ayer Juicio Político, que hay definiciones y una fecha calendario también para los dictámenes, y nos queda también repasar el aniversario del Jardín Gato Garabato, que está haciendo una muestra de fin de año aquí en el Congreso y queremos compartirla con ustedes. Pero todo esto después de la pausa y volvemos. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera, con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Quiero comentarles que he presentado un proyecto de ley para asistencia económica de las personas con discapacidad que estén federadas en algún deporte de la República Argentina. Hoy ganancias está en 700.000 pesos y ahora se eleva a 1.770.000, 1 millón de pesos más. O sea, ¿cuánta gente? Bueno, hay un montón de gente, se lo ha mensurado, o sea, estamos hablando de 800.000 personas que van a ser correspondidas van a ser alcanzadas por esto. Veremos de qué manera eso derrama. DTV Noticias, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ojalá que pronto logremos los consensos para que se trate en el recinto el dictamen del proyecto de ley de trazabilidad de la pesca, que pone en valor un trabajo muy fuerte que se viene desarrollando desde nuestro gobierno en conjunto con los distintos sectores. Hay una serie de medidas que se tomaron sin un paso parlamentario, claro, pero que requieren un paso parlamentario para que se conviertan, para que tengan estabilidad y que sean realmente una política pública, que tiene que ser sobre todo lo que tiene que ver con los impuestos. En este caso estamos hablando de IVA. Es constitucional su paso por el Congreso de la Nación. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo CREAR. Buen mediodía, ¿cómo va? Toda la región norte del país se va convirtiendo cada vez más en una región ganadera por el corrimiento de la frontera agrícola. Claro. Obviamente esto ha provocado que zonas que antes no eran tradicionalmente ganaderas, de la provincia de Formosa, de la propia provincia de Misiones o del Chaco, hoy estén incorporadas a la producción de ganado bovino. Compre sin IVA, que dejar institucionalizado tanto los montos como los sujetos que pueden hacerse de esa devolución, ese resarcimiento del impuesto que va fundamentalmente a elementos de la canasta familiar. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan.
Son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos aquí en las últimas horas antes del feriado largo, cerrando ya casi la programación de Diputados TV. Tienen todavía bastantes cosas por delante, pero sí la actualidad parlamentaria que ya está, bueno, en estas horas muy concentrada en la campaña. Yo no creo que haya la semana que viene ningún tipo de actividad, es una semana muy corta, muy son los últimos todo. 4 días de la campaña. Exactamente. Se renueva la mitad de la Cámara, además. Sí. Además, creo que ya cuando pase esta semana corta, bueno, el clima en la Cámara va a ser distinto por 2 razones, porque ya se va a conocer el veredicto de las urnas del 22 de octubre, que va a definir claramente la composición de la renovación de una mitad de esta Cámara y de 1/3 del Senado. Eso por un lado. Y lo otro, lo coyuntural, porque ahí ya es la fecha de vencimiento del acuerdo para comenzar a discutir el presupuesto 2024. Ay, así es que verdad. hay que ver qué va a pasar ahí en ese contexto, a partir de lo que había sido un planteo que había hecho originalmente el candidato y diputado de ultraderecha Javier Milei, de postergar el tratamiento del presupuesto. Originalmente había pedido que el ministro de Economía y candidato Sergio Massa lo presentara después, es decir, después del 22 de octubre, y que no cumpliera con la ley de administración financiera. Lo cierto es que el jefe del Palacio de Hacienda mandó el proyecto como lo establece la ley de administración financiera, pero lo están leyendo todos y se están preparando para después del 22 de octubre. Y hay que ver qué pasa el 22 de octubre. Sí. Si Massa entra al balotaje, ese presupuesto se puede discutir. Si Massa no entra al balotaje, no se puede discutir ese presupuesto. Sí, así es. Una política que es una costumbre de esta Cámara de esperar más cerca de fin de año para debatir el presupuesto y particularmente en los años electorales, pero sí se viene para la semana que viene una semana intensa desde lo político, porque Sergio Massa va a tener un acto fuerte por el 17 de octubre, el martes, por el Día de la Lealtad Peronista, en el estadio del Club de Fútbol Arsenal en Sarandí, donde va a estar con Axel Kicillof y con una buena parte de la militancia justicialista. También van a acompañar los sindicatos y los distintos intendentes. Y vos me decías, Claudio, que Javier Milei también va a hacer acto de cierre, se sabe, no va a seguir de gira en estas horas, ¿no? Exacto. Salta es su última escala provincial, el resto va a estar concentrado en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Así es que en ese contexto, bueno, lo que se espera es un cierre de campaña que posiblemente sea en la Ciudad de Buenos Aires, sí, pero lo que tiene que ver con la recorrida federal ha terminado. Termina en Salta. Habían dicho que iba a ser el Movistar Arena en una primera instancia. Como fue en Las PASO. Claro, no sé si se va a repetir o no. El 18. El 18, Miércoles o sea, 17 de octubre el peronismo, 18 de octubre la Libertad Avanza. Hay que ver después, Juntos por el Cambio, qué actividad de cierre de campaña hace. Vamos a ir también la semana que viene teniendo toda esa información para ir sabiendo, en definitiva, cómo es que se desarrolla este proceso. Tenemos además un resumen de lo que ha dejado esta semana de actividad aquí en el Parlamento, sobre todo el resumen de lo que ha sido la actividad de 18 horas casi de discusión en la sesión que empezó el martes 10 y terminó el miércoles 11. A las 6 de la mañana. Así es, lo vemos.
misma, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, queda levantada la misma. Años, democracia siempre. Diputados Argentina. Y más temprano con la diputada Marcela Paso le estábamos consultando por un proyecto que acaba de ingresar en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con una modificación que promueven desde el Frente de Todos los diputados y diputadas que forman parte del Frente Renovador, por lo menos lleva su firma, la modificación de la ley electoral para incorporar esta perspectiva de algo así como un test psicofísico para candidatos y candidatas a la primera magistratura, a la presidencia de la Nación. Parte de lo que dice este proyecto es un proyecto de un solo artículo, lo vamos a leer ahora y además tiene sus fundamentos toda esta explicación que también nos daba la diputada Marcela Paso de en qué se funda principalmente esta iniciativa que la anunció Sergio Massa y ahora la operativizaron los diputados que representan al Frente Renovador dentro del Frente de Todos. Lo que dice es que el Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sancionan con fuerza de ley el artículo número 1 de esta ley que establece que todos aquellos ciudadanas que se postulen para ocupar cargos electivos como presidente y vicepresidente de la Nación Argentina deberán haber aprobado antes un examen oficial de aptitudes psicofísicas previo a asumir sus respectivos cargos. También este proyecto en el mismo artículo establece que en los fundamentos resalta fundamental introducir esta nueva reforma al Código Electoral Nacional respecto a los requisitos que deben tener los presidentes para participar el presidente y vicepresidente de la Nación previamente a ocupar los cargos electivos en representación del pueblo de la Nación Argentina. En los extensos fundamentos, podríamos decir, porque hace también un poco de legislación comparada con la ley 24.557, una ley muy importante que tiene que ver con los riesgos y accidentes de trabajo, algo que se estableció allá por la década de mediados de los 90 y que empezó a establecer también una prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales muy importantes para bajar la siniestralidad. Sobre esta ley se basa este concepto que quieren incorporar de cambio del Código Electoral que exige en nuestro país requisitos para cualquier trabajador, por lo que sería excesivamente razonable exigir los mismos para quienes tienen nada más y nada menos que la conducción del destino y el futuro de un país entero. Esto acaba de ingresar este proyecto, como les digo, es un proyecto muy pequeño, muy cortito. No hay en general en Argentina tradición de modificar el Código Electoral mientras haya una elección en curso, pero sí, como decía la diputada Paso, es ir incorporando otros estándares a la discusión de los principales cargos electivos, así como se incorporó en el 2017 el debate presidencial de candidatos y candidatas. También este es otro requisito que se quiere incorporar para darle otra entidad, ¿no?, al proceso electoral y podríamos decir profesionalizarlo un poco. Exactamente. Bueno, como nos decía Marcela Paso en el bloque anterior, precisamente la expectativa es instalar este debate, avanzar, pero obviamente que el cambio no se lleve adelante ahora, sino que pueda abrir un cambio en el Código Electoral para las próximas elecciones. Hay que ver en ese contexto cómo va a ser la agenda de posibles cambios electorales, porque hay otro cambio electoral que ha pasado a un segundo plano, que lleva la firma de quien fue director nacional electoral, Alejandro Tulio, que es asesor del Correo Argentino en la actualidad, y que es uno de los firmantes de una idea para reformar la ley que crea las PASO. Así es que quitar la obligatoriedad. Que ser unas PAS y no una O. Exactamente. Eso se suma a otro elemento, acortar el plazo de separación entre las primarias y las generales. Así y otro, ya que estamos hablando de cuestiones electorales, otra de las dimensiones tiene que ver con la boleta única de papel, que tiene medio sanción de la Cámara de Diputados, pero quedó ahí boyando en el Senado, ¿no? Sí, en el Senado no tuvo ningún tipo de rodaje, ni siquiera tuvo tratamiento en comisión. Uno de los proyectos que también juntó la oposición un número de 132 votos afirmativos para imponer esta modificación en el Código Electoral fue el año pasado, pero no tuvo mayor avance en lo que fue justamente ese tratamiento
en el Senado de la Nación. Sí, y sobre todo porque las modificaciones del proceso electoral requieren de consenso. Recordemos que aquí la ley, la media sanción de boleta única de papel, como vos repasabas los datos, Antonio, tuvo principalmente la oposición, ¿no? El oficialismo no acompañó esta definición. Por eso, bueno, tienen todavía un año más en la Cámara de Senadores para su tratamiento. Pasó todo el año pasado, este año, y veremos si se avanza o no con este tipo de transformaciones. Pero bueno, este proyecto de ley sobre el análisis o la realización de actos psicofísicos es parte de incorporar la elección de candidatos y candidatas a la primera magistratura como presidente o vicepresidente, presidente o vicepresidenta, dentro de lo que también establece la ley ya en Argentina para todos nosotros, los trabajadores y trabajadoras, para ingresar a distintas áreas, sean públicas o sean privadas. Cambiamos el eje de la información. Estábamos repasando en un video cómo había quedado, en definitiva, la sesión. Repasaban los principales temas. Cerraban, obviamente, con la declaración por la situación bélica que se está viviendo en los enfrentamientos en Israel y la zona de Franja de Gaza. Pero, Claudio, vos te hiciste un resumen puntilloso de todo lo que se discutió y todo lo que se aprobó y todo lo que se transformó en ley o media sanción aquí el miércoles ya a primera hora de la mañana. Exactamente. Vamos a repasar un poco cuáles fueron cada uno de los dictámenes que llegaron al recinto de la Cámara de Diputados en esta sesión, la última sesión de la Cámara Baja antes de las presidenciales del 22 de octubre. Vamos a repasar cada una con una pequeña reseña sobre su contenido y las vamos a ir presentando en el orden en que fueron votadas en el recinto, ¿sí? La primera, recordemos, bueno, que fue una sesión de 18 horas que arrancó como estaba previsto después del mediodía y que en ese contexto habían expectativas con algunas normas que revistaban mucha importancia, no solamente por el debate, sino por la cantidad de tiempo de tratamiento legislativo, como la reforma de la ley de alquileres, como el Plan Nacional 2030, pero uno de los primeros fue precisamente la creación del programa Argentina Inclusiva, una propuesta de la diputada cordobesa Natalia de la Sota, que lo que busca es promover la capacitación y formación obligatoria en la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. Bueno, teniendo en cuenta que lo que hemos venido contando ha sido un recinto polarizado, con muchas discusiones, muchos desacuerdos también, dificultades para poder llegar a los votos suficientes. En este caso, el primer proyecto, el primer dictamen que tuvo una media sanción, tuvo un número superlativo. Contó con 243 votos afirmativos, posiblemente una de las votaciones más altas de la Cámara en esta última sesión. Este fue el primer proyecto que tuvo una media sanción y que ahora es girado al Senado. Vamos a la siguiente placa para poder repasar el siguiente proyecto. Otro que reviste también un calibre muy importante en este escenario, el programa Compre sin IVA. Lo que busca, y esto es a partir de una iniciativa presentada por el Gobierno Nacional con la firma del ministro candidato Sergio Massa, y lo que busca es convertir en ley el decreto que establece la devolución automática del 21% en los productos de la canasta básica. En este caso, la votación llegó a una media sanción con 134 votos afirmativos y 107 abstenciones. Todo un termómetro político también, porque las abstenciones provinieron de Juntos por el Cambio, mayoritariamente, en un contexto en donde no votaron en contra, sino que se abstuvieron. Es la estrategia de mostrarse juntos, ¿no? Pero bueno, en compra sin IVA, claro. Exactamente. Aquí. Ese en este caso. Así que ahora lo que resta es saber finalmente, cómo va a ser el trámite en la Cámara Alta luego del giro después de esta media sanción. Vamos con el siguiente proyecto y ahí es donde entramos ya en el detalle de las universidades nacionales. Otro de los puntos que se esperaba durante el transcurso de la sesión ya en la tarde, y era uno de los puntos esperados también de una trabajosa negociación en donde se esperaba una segunda tanda de creación de universidades nacionales, ¿no? Y ahí es donde llegó el momento de la creación de 3 universidades con un recinto que también fue escrutado por las comunidades educativas de estas
de estos proyectos de creación de universidad, especialmente porque estamos hablando de unidades académicas que en algunos casos son provinciales y que vinieron a la Cámara Baja con la expectativa de que finalmente fueran transformadas en universidades nacionales y que formen parte del sistema interuniversitario nacional público, ¿no? En este caso, la primera que llegó a la votación del recinto fue la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, que está su sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, en el norte bonaerense. En este caso, 150 votos afirmativos para lograr la media sanción y 82 negativos. Así que, en este caso, primera media sanción para la creación de una nueva universidad pública en Cañuelas. Insisto, no fue la única. Vamos al siguiente proyecto, y que fue la creación de la Universidad Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, y esto implica un salto cualitativo a partir de la federalización de una universidad provincial muy reconocida en Entre Ríos. Sí, aprovechó la diputada Osuna a recomendar a todos y todas las que estábamos viendo la sesión y a quienes estaban participando de leer justamente a este poeta, dando destacada presencia en la importancia de la cultura, en este caso litoraleña, ¿no? Totalmente. En referencia a este poeta, pero también en relación a la importancia que tiene la cultura desde las orillas, más orillera, más en la perspectiva de por fuera de los grandes conglomerados urbanos, consagrado en esta nacionalización de una universidad que tiene una gran trayectoria, pero que frente a la oferta académica nacional y a la competencia internacional, sobre todo en la publicación de papers, el acceso a intercambio de información fundamental que se tiene, ser una universidad provincial tiene limitaciones, ¿no? Justamente dentro del mismo sistema universitario. Así que Exacto. Es un salto cualitativo fundamental y no va a haber grandes recursos que se vuelquen a esta universidad, sino más que nada reubicar y reconsolidar la producción académica que ya existe y que hoy, por ser una universidad provincial, tiene menos acceso en igualdad de condiciones que el resto del sistema, ¿no? Y llega el otro momento, además, que es pasar por la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, ¿sí? Que es el organismo del Estado Nacional que valida y analiza los contenidos de cada una de las carreras de grado, obviamente si son nacionales. Así que en este caso, bueno, también otro momento para esta nueva universidad. Obviamente falta un camino en el Senado, pero quienes estuvimos cubriendo ese momento también pudimos advertir la expectativa de las comunidades educativas que viajaron hasta Buenos Aires para seguir esto, ¿no? Y también, como nos contaba Amanda, el recuerdo de la diputada Osuna del poeta quienes muchos conocen como Juan L. Ortiz, no como Juan Laurentino Ortiz, ¿no? En este caso, la creación de esta nueva Universidad Nacional tuvo 128 votos afirmativos, 90 votos negativos y 12 abstenciones, ¿sí? Vamos a la siguiente placa para llegar a la tercera Universidad Nacional que fue creada en esta última sesión de este martes pasado y que terminó a las 6 de la mañana del miércoles. En el caso específico de la tercera universidad creada, que lo podemos ver en la siguiente placa, tiene que ver con la Universidad Nacional de Saladillo, que con sede en la provincia de Buenos Aires. En este caso contó con 158 votos afirmativos, 72 negativos y una sola abstención. Esta es la última votación dentro del paquete de creación de universidades nacionales. Luego comenzaron los otros proyectos también. Uno que había generado esta semana controversia, especialmente porque no tenía dictamen hasta el lunes, que finalmente la ley de promoción del gas natural licuado, impulsado por el gobierno nacional, defendido aquí en otras oportunidades por la secretaria de Energía, Flavia Rollón, bueno, no contaba con un dictamen hasta el lunes pasado, en donde finalmente lo tuvo en una reunión de comisión, en donde también el titular de la Comisión de Energía, el diputado Higón, tuvo que afrontar críticas de la oposición respecto a los tiempos para poder llegar a este dictamen. Lo cierto es que en este caso el proyecto lo que busca es desarrollar la cadena de valor de la industria del gas natural licuado, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. Luego del dictamen del lunes, cuando fue puesto a consideración en el recinto de la Cámara de Diputados, obtuvo una media sanción con 126 votos afirmativos,
7 votos negativos y otra foto política, 102 abstenciones. También una abstención que también reflejaba el rechazo de Juntos por el Cambio, que no llegó a votar en contra. Claro. No, sí, porque se sabía desde un principio el interés, ¿no es cierto?, de las provincias hidrocarburíferas en avanzar con esta iniciativa, pero también en el medio de la campaña votarle a Sergio Massa un proyecto era algo casi imposible que ocurriera, más allá de que algunos también tenían sus críticas. Algunos diputados igual de la oposición votaron a favor de este proyecto porque el oficialismo tiene 117, tenía, bueno, 116 porque no vota Cecilia Moroy, había un diputado ausente, pero los diputados patagónicos principalmente votaron a favor de este proyecto. Y defendieron el proyecto. De hecho, me parece que una de las voces que dio el cierre del debate el lunes fue el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, que está transitando el último... posiblemente sea esta, creo, la penúltima sesión que tiene antes de que finalmente le toque jurar como nuevo gobernador de Neuquén y asumir el cargo el 10 de diciembre. Y hubo uno de Juntos por el Cambio que no acató la orden de ir por la abstención, el diputado Gabriel Chumpitaz por Santa Fe, que fue directamente por la negativa, junto con los 4 diputados de izquierda y 2 de la Libertad Avanza. Ahí, en ese contexto, como nos contaba Antonio, bueno, el punto de vista de Rolando Figueroa, teniendo en cuenta de que es un aliado en distintos aspectos de Juntos por el Cambio, planteó una voz disonante y convalidó el proyecto del oficialismo porque consideró que independientemente del momento electoral, de la coyuntura, consideraban de que era estratégico avanzar en esta definición para poder contar con un marco regulatorio a partir de este acuerdo firmado por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales con Petronas, ¿no?, con la multinacional asiática. Así es que en ese contexto la voz de Rolando Figueroa no solamente fue el cierre, sino que también implicó el punto de vista de una de las provincias hidrocarburíferas más importantes, la cuna del yacimiento de gas no convencional de Vaca Muerta, y en ese contexto un punto divergente que en algunos aspectos puso en otro prisma la resistencia de Juntos por el Cambio respecto a este proyecto. Así que lo cierto es que en este caso, como decíamos, 102 abstenciones que forman parte de esta coyuntura que terminó de resolverse o canalizarse 24 horas antes de que comenzara la sesión en la reunión de la Comisión de Energía el lunes. Y un proyecto que también se entiende dentro de lo que fue hace algunas semanas el viaje de Sergio Massa a Neuquén, donde estuvo con Figueroa reunido, donde estuvo con el gobernador vigente, el señor Omar Gutiérrez, trabajando junto con empresarios petroleros y sindicatos petroleros, lo que fue el anuncio del dólar vaca muerta, este régimen de inversiones hidrocarburíferas en la zona de Vaca Muerta, en un contexto donde, bueno, buscan dar incentivos a cambio de un tipo de cambio que favorezca a estos productores. Cerrado el debate hidrocarburífero respecto al gas natural licuado y este nuevo régimen, obviamente, luego de esta señal, resta saber qué va a pasar en la Cámara de las Provincias, en el Senado, en donde si en este caso silenciosamente las provincias hicieron valer su punto de vista en la reunión de comisión de este lunes en la Cámara Baja, hay que ver qué es lo que va a pasar ya cuando comience a rodar la media sanción de la Cámara de Diputados y llegue el momento de definir en el Senado. Parece que ahí hay mucho interés, especialmente de las provincias hidrocarburíferas, para que este régimen sea transformado en ley antes del 10 de diciembre. Así es que eso referido a uno de los proyectos que tenía mucha expectativa y que también su futuro depende del Senado. Vamos a hablar de otro proyecto también que tuvo media sanción ya en el transcurso de la sesión, pero el martes, todavía no habíamos pasado la medianoche, y me refiero específicamente al régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor. Lo que busca esta iniciativa es que todos los actores de la industria del calzado, es decir, proveedores de materias primas, industriales, trabajadores, marcas y consumidores, tengan beneficios y sean favorecidos con una mayor oferta de pares y modelos de variada tecnología, con empleos calificados y de mayor calidad, un tema que no es menor para la industria del calzado, especialmente por su potencial exportador. Así que en ese contexto también
otro marco que forma parte de uno de los reclamos del sector de la industria del calzado desde hace tiempo y que en este momento finalmente fue sintetizado en este dictamen que llegó al recinto y que contó con 127 votos afirmativos, 88 negativos y 2 abstenciones. La última palabra en este caso también la va a tener el Senado, pero este fue uno de los proyectos que el oficialismo contaba con los votos para poder finalmente cerrar ese debate en esta parte del Congreso de la Nación. Vamos a otro proyecto y es otro de los puntos que también registró una votación elevada, obviamente porque ya había una larga elaboración y tiene que ver con la Ley de Protección Integral de las Mujeres, lo referido específicamente a la violencia digital, que en este caso contaba con las modificaciones introducidas por el Senado de la Nación. Así que en este caso nos encontramos con una votación que finalmente transformó en ley esto. Sí, tiene que ver con la ley Olimpia. Nosotros hemos desarrollado acá varias entrevistas con Olimpia Coral Melo, una activista mexicana que justamente a partir de sufrir una difusión no consentida de un video íntimo, fue a la denuncia, a radicar la denuncia en el distrito de uno de los estados de México y al encontrarse que no hay un encuadramiento para perseguir este tipo de acciones que son muy nocivas para la vida y la intimidad de las personas, empezó a trabajar para que sea reconocida la violencia digital. Lo que pasó en el Senado es que la media sanción que se había emitido de la Cámara de Diputados había llegado con un error de tipeo que tuvo que salvarse, y como se incorporan 2 palabras dentro del texto original que había aprobado la Cámara de Diputados que se habían obviado en el traslado justamente de la media sanción, bueno, tuvo que volver acá y por eso se votó por unanimidad al principio de la sesión como una manera de saldar esa fe de ratas, ¿no? Porque no puede haber dentro de una ley un agregado post publicación de la misma, ¿no? Totalmente. Es una forma de cumplimentar un error humano que también hay dentro de la sanción de las leyes. Miren todo el trámite que implicó resolver este error humano, ¿no? Viste, en los libros te ponían cuando se faltaba una palabra o una frase en un libro, antes te ponían un papelito con la fe de ratas. Fe de ratas. Eso, de la página. No se puede hacer con la ley. Esto no se puede hacer en este caso, así que finalmente ese error de técnica legislativa fue resuelto. Y fue resuelto con una votación de 230 votos afirmativos, ¿no? Podríamos decir que fueron 13 votos menos que los 243 votos originales que aprobaron el programa Argentina Inclusiva. Fue la votación más alta de todo el recinto, exactamente, de toda esa jornada. Bueno, después llegó el plato fuerte de la sesión, ¿sí? La reforma de la ley de alquileres. Ya estamos hablando, transitando el miércoles, ¿sí? Y en ese contexto es que finalmente el tema que llegó al recinto es la reforma de la ley de alquileres con las modificaciones que aprobó el Senado de la Nación, ¿sí? Ya lo hemos contado en el comienzo de esta edición, el periplo que comenzó en primer lugar cuando la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, avanzó con una sesión, con un pedido de sesión especial, en donde finalmente logró contar con una circunstancial mayoría que le permitió darle media sanción a una reforma de la ley 27.551. Reforma que implicaba reducir el plazo de los contratos de 3 a 2 años y también una indexación que tenía como mínimo 4 meses. Eso fue cambiado drásticamente por el Senado de la Nación, en donde finalmente se mantuvo la duración de los contratos de 3 años y el Senado, en su rol de Cámara Revisora, advirtió de que la media sanción que venía de diputados beneficiaba pura y exclusivamente a los propietarios y que perjudicaba a los inquilinos. Y en ese contexto es que además también catalizó la discusión de los plazos y estableció una indexación cada 6 meses. Otro de los puntos es la prohibición de la publicación de ofertas de alquileres en dólares, ¿sí? Así es que en ese contexto, otro dato muy importante que tiene que ver con que lo que vino del Senado también introduce otro cambio respecto no solamente a los plazos de la indexación, sino también al cálculo del porcentaje, porque pone a prueba el coeficiente casa propia, es decir, que deja
porcentaje que establecía el RIPTE, el registro que establece el porcentaje de actualización salarial junto con el índice de precios al consumidor. En este caso, el cambio implica un involucramiento mayor del Ministerio de Hábitat porque es la autoridad de aplicación que elabora el porcentaje de actualización casa propia. Lo cierto es que ese debate se reanimó aquí en la Cámara de Diputados cuando vino la revisión del Senado y ahí habían dos posibilidades ya en la sesión, en esta última sesión. De acuerdo a lo que establece el artículo 81 del reglamento, había dos posibilidades, o insistir en el caso de Juntos por el Cambio, o insistir con la media sanción que habían votado, o en su defecto expedirse respecto a este cambio introducido por el Senado. Finalmente, esa pulseada política terminó en una votación que tuvo 128 votos afirmativos y 114 negativos, una de las votaciones más ajustadas, pero que finalmente transformó en ley esta reforma a la ley 27.551. Insisto, fue uno de los temas más importantes de esta sesión. Vamos a continuar con otros proyectos. Porque fue muy larga la sesión y había muchos temas. Y otro proyecto muy interesante, 3 de la mañana. 3, 4 de la mañana. Estamos hablando del Plan Nacional 2030, ¿sí? Una iniciativa que fue, en primer lugar, contó con la votación unánime en el Senado. Bueno, y acá más o menos también, digamos. Y acá mostró también, digamos, también fue un examen para la oposición. No tuvo votos en contra, que es importante. Exactamente, por eso. Y lo hemos contado en otras oportunidades de esta edición, especialmente lo vinculado a cómo fue el debate, porque la Comisión de Ciencia y Tecnología está presidida por el diputado radical Facundo Manes. Y fue precisamente quien se comprometió para poder avanzar con el trámite del giro que venía del Senado. Y en ese contexto hubo divergencias en Juntos por el Cambio porque cuando fue el trabajo en comisión estaba Manes y la diputada Dania Tabela de Evolución Radical, ex titular de la Universidad Nacional del Oeste de la provincia de Buenos Aires, del centro de la provincia de Buenos Aires, perdón, y en ese contexto bancaron el trámite a pesar del rechazo de sus colegas de Juntos por el Cambio. Pero consiguieron convencer a varios, ¿no? Exactamente, llevó su tiempo. Lo cierto es que finalmente el Plan Nacional 2030, que lo que busca es impulsar la investigación y el desarrollo en todo nuestro país con un modelo de planificación federal de la investigación, de la ciencia y la técnica a partir de una inversión pública que se planifica de manera federal para cada una de las provincias y con un plazo de 10 años. ¿Sí? Ahí sí, otro termómetro del aire y del clima político de la Cámara Baja en este momento preelectoral, porque finalmente el plan fue sancionado, transformado en ley con 156 votos afirmativos, 2 abstenciones y acá, otro dato, 98 ausentes. Así que en este caso no hubo rechazos, pero sí hubo casi un centenar de ausencias. Centenar de ausencias que posibilitaron finalmente que este Plan Nacional de Ciencia 2030 sea transformado en ley y ahora, bueno, queda finalmente que el presidente Alberto Fernández use la lapicera y llegue el momento de la reglamentación de esta nueva ley sancionada por el Congreso de la Nación, en donde la Cámara de Diputados completó el capítulo que faltaba luego de una larga, compleja y trabajosa negociación. Vamos al siguiente dictamen que había llegado a la Cámara Baja y tiene que ver con el protocolo de protección y detección de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. En este caso fue devuelto al Senado con modificaciones en su redacción y la incorporación de un artículo invitando a las provincias para adherir a la norma. En este caso, la iniciativa contó con 160 votos afirmativos y 96 ausentes también. Otro de los dictámenes que obtuvo media sanción, pero que contó con el respaldo del oficialismo y una masiva ausencia de la oposición, que llegó casi al centenar de ausentes, ¿sí? Este fue el último punto, ya cuando el recinto estaba transitando las 5 de la mañana, ¿sí? Ya 5:30 de la mañana, ya quedaba lo último antes de que el reloj marcara las 6 de la mañana y bueno, todo concluyera con esto, con la transformación en ley de distintos proyectos que implicaron una serie de acuerdos entre oficialismo y oposición y otros que pasan al Senado ante la posibilidad de que la Cámara Alta tome ese guante, pero después del 22 de octubre.
Vamos a ver qué pasa con todos estos debates del otro lado de Pasos Perdidos, pero ahora vamos a ir cerrando la semana. ¿Qué te parece, Antonio? Me parece, Amanda, porque mañana es feriado. Mañana es feriado, vamos a relajar un poco porque el 4 de octubre se conmemoró un nuevo aniversario de la aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral, la 26.150, que cambió radicalmente la historia de la Argentina. En ese sentido, ya han pasado 17 años del 2006 cuando se aprobó esa iniciativa, donde tenía, por ejemplo, la diputada Blanca Osuna, que actualmente es la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. En ese momento fue una de las que defendió el proyecto de ley para incorporar la educación sexual integral en todos los niveles de la educación en Argentina, de la educación formal. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas, entre ellas la resistencia de los sistemas educativos, del sistema educativo de algunos lugares, de algunas escuelas. Por ejemplo, recuerdo toda la judicialización que se hizo en la provincia de Salta, que llegó hasta incluso la Corte Suprema Provincial, que impedía que se impartiera educación sexual integral en las escuelas privadas de confesión religiosa, sobre todo. Todo eso se terminó resolviendo porque esta es una ley nacional que, si bien las provincias tienen que adherir, es uno de los derechos de las infancias, ¿no? Tener acceso a la educación de calidad, a la educación veraz, basada en basamento científico, y sobre todo también reconocer el derecho a acceder a una sexualidad plena y cuidada en relación a la cantidad de abusos sexuales que sufren las infancias y que muchas veces no pueden reconocerlas hasta muchos años después, ¿no? Del 2016 hasta el 2023 pasaron muchas cosas, muchos años y muchas peleas sobre todo. Incluso esfuerzos de la Cámara de Diputados para ratificar esta ley, para advertir dos cuestiones: los niveles, las consecuencias de incumplir esta ley, y también confrontar con otro tema, hablando del lobby, el lobby de la Iglesia Católica, que ha estado concentrado en evitar la aplicación de esta ley. Dos etapas: una ofensiva que trató en primer lugar de obstaculizar la transformación en ley de esta iniciativa, y lo que ha seguido después, los esfuerzos para que no se aplique. Y ahora también otros debates vinculados con otras religiones, como las escuelas evangélicas, que también están intentando impedir que se implemente la ley de educación sexual integral, sobre todo en los ciclos iniciales, ¿no? Acusándola de contener algo así como lo que denominan ideología de género. Aquí, como les contaba al principio del programa, hay un jardín de infantes. Dentro del colegio, dentro del Congreso de la Nación, está el Gato Garabato, que ya lo hemos conocido en varias oportunidades, sobre todo su vinculación con muchos niños y niñas que ya son adultos y forman parte también del trabajo aquí en el Congreso. Tiene 30 años el Gato Garabato, y vamos a repasar cómo vienen trabajando, porque han hecho una muestra respecto a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en el Jardín Gato Garabato, para que las infancias puedan acceder a su derecho a la educación y sobre todo a los cuidados. Y de esta manera vamos a conocer a la directora justamente del Gato Garabato, que nos va a contar María José Moyano un poco cómo han trabajado estos años, y que todos podemos ver, quienes transitamos cotidianamente el Congreso, el trabajo del Gato Garabato, y ustedes ahora lo van a conocer a través de esta hermosa entrevista. Bueno, estamos en el pasillo de conexión entre el anexo A y el anexo C, frente a la puerta de nuestra escuela infantil, el Gato Garabato. En este pasillo buscamos visibilizar la tarea que hacemos en nuestra escuela infantil. El proyecto que este año estamos trabajando a nivel institucional se llama Identidades, y tiene que ver con esta indagación acerca de quiénes somos. Es un contenido que trabajamos siempre en nuestro nivel, en primera infancia, en la construcción de la identidad, la construcción de la subjetividad, y esta vez quisimos profundizar en ese tema y compartirlo no solamente al interior de la sala, sino también con las familias. En la explicación acerca del proyecto que hacemos, hablamos de quiénes somos, y en realidad nos referimos a el estar siendo, porque nos estamos siempre en permanente construcción de la subjetividad de las infancias. En este pasillo van a poder ver cómo trabajamos al interior de las salas, cómo trabajan las
seños con los niños o con las niñas y cómo también las familias participan en esta tarea a través de las técnicas que hicieron, del trabajo del autoconocimiento, a través de espejos, a través de canciones, a través de la indagación acerca de por qué nos llamamos de tal o cual manera, qué historias familiares siempre hay detrás, y hay un poquito de cada nene y de cada nena y cada familia en este recorrido. También lo que trabajamos desde el equipo de salud, con el Ministerio de Salud de la Nación. Hay una parte donde recuperamos las voces de las infancias, los invitamos a que se sumerjan en ese, es un túnel que nos conquista con los sonidos, las voces y las canciones de los niños y de las niñas de nuestro jardín. Inauguramos esta muestra con las familias en nuestro hall de entrada al jardín y las invitamos a todas a subir y compartir. Cada familia pudo compartir con su hijo o con su hija la tarea que realizaron, y los niños y las niñas felices compartían y les contaban o se señalaban cuando se reconocían o reconocían aquello que habían hecho, o el muñeco o esa voz o esa canción. Y no solamente la familia de los niños y las niñas que concurren a nuestra escuela infantil, sino también se extiende a la familia legislativa, porque este pasillo, por ese pasillo transitan todo el personal de la Cámara, legisladores también, y fue muy, muy bien recepcionado y nos han ingresado al jardín a agradecernos que estemos mostrando la alegría de la infancia, ¿no? Que un poco es lo que sucede acá cuando uno atraviesa por estas vías que hicimos también en el piso, que hicimos, pensamos en un tren que lleva, que transporta y que va pasando por distintas estaciones, y cada una de esas estaciones es cada uno de los contenidos que estuvimos atravesando durante este año. Así que esto es un poco la muestra de nuestro trabajo pedagógico y el trabajo en conjunto con las familias y la comunidad legislativa. Los contenidos que trabajamos, cada estación, como les contaba, habla de uno de los contenidos que trabajamos en el jardín. Entre ellos están las emociones, ligado totalmente a la ESI, que trabajamos siempre transversalmente, el reconocimiento acerca de nuestras propias emociones, de cómo nos sentimos, de cómo somos, y de que está bien ser, y estar enojado, estar triste, estar contento. Bueno, los invitamos a pasar, y los chicos han compartido incluso actividades para compartir con quienes transitan por este pasillo acerca del reconocimiento, ¿no? De cómo estamos hoy, cómo nos sentimos. Como siempre estamos representados todas quienes formamos parte del jardín, y hablé de los niños y las niñas y el trabajo de las seños, y también de todo nuestro personal. Las personas de la cocina comparten sus recetas y hacen saborear también todas las cosas ricas que elaboran todos los días, la recepción, donde las personas de secretaría y la parte administrativa informan acerca de la inscripción, porque estamos justo en una instancia de inscripción para el año que viene, así que están todos representados, todos los espacios o quienes formamos parte de este jardín. Le agradecemos justamente a la directora de El Jardín, que nos ha comentado cómo van implementando la ley de educación sexual integral en los distintos niveles. No es que a los niños y a las niñas del nivel inicial le dan los mismos contenidos que a los niños y niñas de la primaria o que a las adolescencias del nivel secundario, ¿no? Sino que se van adaptando los contenidos para cada etapa del desarrollo y el crecimiento. Como bien contaba recién la directora del jardín, trabajan sobre la identidad, el derecho a la identidad, ¿no? Que es fundamental, no solamente por la historia argentina, sino porque los niños y las niñas van construyendo sus referencias en esta etapa de su vida. Totalmente. Y una ley que ha tenido distintos intentos para ratificarla y para monitorear su cumplimiento. La pregunta es, luego de la creación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que está a cargo de Marisa Graham y que depende de una bicameral de este Congreso, es si existen posibilidades de poder monitorear el cumplimiento anual de la Ley de Educación Sexual Integral, es decir, algo que vaya más allá de los intentos y las declaraciones de ratificación para afrontar el lobby religioso en contra de la ley. Sí, una ley que vuelve a estar también en varios de los candidatos que retoman esta teoría de
la ideología de género para entender cómo muchas veces los chicos, las chicas en las primeras infancias tienen que empezar primero a trabajar con su identidad, y que no es lo mismo, algo que es básico, pero que hay que aclarar, no es lo mismo la educación sexual integral que se le da a un chico de 5 años que se le da a un chico de 15 años. ¿No es cierto? Exactamente, vos decías que justamente en algunas declaraciones Milei planteó que estaba en contra, ¿no? En esas entrevistas colectivas que le hicieron con varios adolescentes y varias adolescentes que estuvieron intercambiando, porque es parte de las exigencias de los propios grupos de interés de las adolescencias y las infancias, y la necesidad de entender que es un derecho de ellos. Sí, ¿no? sí. Que Y no planteó es- en contra ahora mismo siendo candidato, no es que lo decía hace años como suele decir. Trata de ahora. despegarse. Y provocó un error no forzado en el caso de Ramiro Marra, candidato a jefe de es gobierno verdad. de La Libertad Avanza, porque para repudiar la ley de educación sexual integral dijo que, bueno, que él le recomendaba a los jóvenes ver pornografía. Claro. Digamos. Uno de los errores no forzados más recordados de la campaña de La Libertad Avanza antes de ingresar en el mes previo a este 22 de octubre. Exactamente. Bueno, queríamos recordar la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, uno de los derechos de las infancias consagrado en este periodo de la democracia, en estos 20 años desde que se aprobó esa ley en adelante. Me parece importante también ponerla en valor porque hay algunos candidatos, como bien decía Antonio, que amenazan con su continuidad. Gracias a ambos por este rato. Gracias a vos, Amanda, un placer. Nos vemos la semana que viene porque tenemos fin de semana largo. Un pero gusto como siempre. Como bien les decía antes, vamos a terminar nuestro programa con un saludo de los diputados y las diputadas en este contexto de la celebración de los 40 años de democracia. También un contexto raro que nos toca vivir con esta elección presidencial tan particular, pero siempre celebrando que hace 40 años recuperamos la participación popular de manera ininterrumpida, y eso hay que celebrarlo cada vez. Chao, quédense con este video. El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. En estos 40 años de democracia que cumplimos en nuestro país, quiero celebrar que los argentinos hemos aprendido de lo más duro, lo más difícil que hemos pasado cuando no la tuvimos, cuando perdimos muchos compañeros que lucharon por sus ideales, y hoy tenemos que lograr que las nuevas generaciones, que la juventud aprenda del valor del disenso, que entendamos que quien no piensa como nosotros o quien está en otro partido político es un circunstancial adversario político, y podamos superar las grietas, podamos entender que hay temas que nos unen a los argentinos y que esos temas que nos unan nos permitan tener políticas de Estado que perduren en el tiempo y que hagan que la Argentina pueda volver a ser una de las grandes potencias del mundo. Bueno, en 40 años de democracia quiero felicitarnos a todos los argentinos por haber mantenido aún en circunstancias muy complicadas como fue la crisis del 89, la crisis 2001, las instituciones de la democracia. Eso me pone muy feliz, me pone muy feliz que teniendo 62 años yo ya pueda decir en breve que 40 de mis 62 años le he pasado en democracia. Los 40 años de democracia en la Argentina nos han generado un gran alivio a todos como país, porque vivir en libertad, generando derechos, que esos derechos se cumplan en la vida cotidiana de la gente y que se construyan leyes que garanticen más derechos desde el Congreso Nacional, que se respeten los procesos electorales, la decisión ciudadana como factor fundamental a la hora de elegir a quienes gobiernan, indudablemente son elementos que en estos 40 años ya forman parte de nuestra vida cotidiana, y las nuevas generaciones ni se acuerdan que hubo otra historia y que hubo otro momento en el que las libertades no existían y la violencia política y la violencia de Estado estaba en la vereda, en la calle, en el trabajo, en todos lados, invadiéndonos y destrozando las instituciones de nuestro país. Sin duda
sin lugar a dudas falta mucho más, falta calidad política, falta fortaleza en nuestras instituciones, pero yo tengo una visión absolutamente positiva porque Argentina es uno de los países latinoamericanos que más ha avanzado en la calidad de vida de su gente y que hoy tiene sistemas públicos de atención de salud y de educación que son las fortalezas de nuestro sistema democrático. Entonces, mejores políticos tendremos a la hora de que elijamos mejor, de que tengamos más oferta, de que se abran los partidos, de que haya más participación política, pero también comprendiendo que la política la hacen los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. Creo que muchos de ellos dicen que los problemas somos los políticos, pero también estoy convencida que también somos la solución. ¿Por qué? Porque quienes gobiernan son quienes toman decisiones y son quienes los argentinos y argentinas eligen para estar en esos lugares. Entonces, cuando las instituciones se fortalecen, funcionan mejor, y cuando tenemos más independencia y garantías de que la división de poderes establecida en nuestra Constitución funciona como corresponde. DTV es información.